Re mal, Ay, re mal. No, de verdad me puse Tremendo, triste, quiero que lo tremendo. sepan, porque Italia se queda otra vez Sí. sin mundial. Sí. La Zurra cayó ante Bosnia por penales, como visitante, por el repechaje. Y Tremendo. no pudo clasificarse a la Copa del Mundo tercera vez consecutiva, Marian. Que queda fuera y por la misma instancia, en repechaje. O sea, Tremendo. Italia, fíjate, fue campeón del mundo en el año 2006, la última vez que fue campeón, cuarta Copa del Mundo que ganó en el 2006 en aquel Mundial de Alemania, aquella final con Francia, la del cabezazo de Zidane a Materazzi. Bueno, a partir de ahí, 2006 campeón del mundo, va al Mundial 2010, eliminado en primera fase. Va al Mundial 2014, eliminado en primera fase y se pierde los 3 mundiales siguientes. O sea, en los últimos 5 mundiales puede ser campeón del mundo, jugó 6 partidos. 2 de primera fase y después quedó eliminado en 3. Bueno, Tremendo. titulares, algunos de la prensa deportiva de Italia. La Gazzetta dello Sport lo titula como una vergüenza italiana. El Corriere dello Sport dice desastre azzurro, tutto sport, derrumbe infinito. Corriere della Sera, crisis profunda, una selección perdida. Estamos en contacto con Guido Gasoli, él es periodista italiano en Roma, corresponsal para Latinoamérica del diario de opinión Il Sussidiario. Bienvenido, Guido. ¿Cómo te va antes que nada preguntarte acerca de esto, de las repercusiones, de cómo son las sensaciones a esta hora en la calle, ¿no? En cuanto a tristeza, decepción o una especie también de apatía tras lo sucedido, ¿no? Hola, Guido. Hola chicos, buenas tardes para todos, todes, todis, etcétera, 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 como se dice ahí en la Argentina. Ma mira, mi gran sorpresa es que yo a partir de cuando se terminó el partido ayer recibí un montón de llamados y un montón de entrevistas a medios de Latinoamérica y básicamente con todos los medios argentinos percibí una bronca impresionante, o sea, cada entrevista me parecía una asamblea de consorcio, porque en Italia el asunto lo estamos tomando de forma, diría, bastante tranquila y desilusionado desde el comienzo. ¿Por qué? Porque obviamente, como dicen en Roma, es un dicho obviamente bastante satírico, decimos así, no ir a robar a casa de un chorro, porque nosotros conocemos muy bien la situación que tenemos. Claro. Y sabemos que no podemos tener una selección de fútbol si no hay más jugadores italianos. Y no porque las madres hayan decidido de no parir chicos. También si tenemos un índice de natalidad que es el más bajo desde el 1861, fundación del Reino de Italia. Sino porque prácticamente en los equipos de primera, de segunda y hasta en las juveniles son solamente extranjeros. Claro. O sea, ayer yo mostré una foto de un equipo italiano del Milanese, ¿ok? De la última formación que jugó el último partido. Bueno, había solamente un italiano jugando. Entonces, ¿cómo podés permitirte de tener una selección de fútbol cuando prácticamente el técnico puede seleccionar entre 30 jugadores casi impuestos porque no hay más? Esto es algo que pero no pasa en otros deportes, porque por ejemplo en otros deportes, tenis, por ejemplo, Italia no era una potencia mundial. Ahora somos entre los mejores. Sinner, claro. Pero hasta aparte- en el rugby. Lo tenés Pero aparte hasta viene, en el rugby. venido un Kimi fin de Antonelli. semana, venido un fin de semana hermoso. Antonelli ganando la Fórmula Claro. 1 y Sinner ganando el Master 1000 de Miami. Antonelli, chicos, conozco muy bien su historia, porque Antonelli empezó, era el hijo de un piloto de rally, que de Claro. golpe y porrazo, el papá lo llevó a un circuito y lo puso sobre de un go-kart. Y participó a la prueba de una carrera que estaba ahí estableciendo el mejor tiempo. ¿Ok? Y entonces el padre lo presentó a Ferrari. Ferrari vino a verlo y dijo, es un fenómeno, pero tiene 8 pirulos, no podemos ponerlo en una Claro, Fórmula Nene, 1. literal. ¿Ok? Y a los 19 pirulos, el tipo ya ganó 2 gran premios y estableció la vuelta más veloz en 3 Sí. gran premios. Sí, impresionante. Entonces es un el fenómeno tema, de Guido, verdad, es que está, pero- está corriendo para Mercedes. La idea sería en un futuro tenerlo Claro, para Ferrari, ahí obvio. estarían los italianos todos contentos. Y claro, Pero todo bueno, chocho claro. sería. Pero bueno, ponemos además el equipo femenina de fútbol, que es considerada entre las 5 mejores de Europa. El equipo femenina de vóley,
que es considerada la mejor del mundo, ganó ya 2 campeonatos del mundo y una medalla olímpica. En la Olimpiada de Invernales ganamos cualquier medalla básicamente con mujeres. O sea que a nivel nacional de muchos deportes somos, digamos, si no lo número uno, casi. Y en Claro. el deporte sagrado de Italia llegamos a ser este nivel verdaderamente el fútbol del Pato Donald. Paupérrimo. ¿Pero por qué? Sí. Porque claramente tenemos que jugar ahora con poner muñecos en el equipo, porque no tenemos jugadores. Claro, porque además desde la Serie A, y se critica mucho esto, no se potencia el talento italiano y contratan a jugadores del exterior. Ahora, Ma ¿dónde sí, está la porque el crítica fútbol hoy, italiano Guido? está en las manos, el fútbol italiano está en las manos de emprendedores de fútbol, managers, que imponen a los equipos hasta, te digo y lo repito, hasta en los juveniles. Si un chico italiano, dicen, este es un Maradona, ¿ok? Llega al equipo y juega pocos partidos. ¿Por qué? Porque los empresarios recomiendan fulano y mengano y le sacan el lugar. Al final el chico dice, vabbè, bueno, vuelvo a estudiar a la universidad y váyase al charango, para no decir otra palabra. Claro, ahora Guido, ¿a quiénes señalan como culpables de esta profunda crisis de la selección italiana? ¿Son los jugadores veteranos algunos? ¿Es la falta de recambio generacional? ¿Es el presidente de la Federación Italiana de Fútbol? ¿Es el entrenador? ¿A quién se señala hoy? Se señala al presidente de la Federación Italiana Gioco Calcio, el presidente de la Asociación de Fútbol. Claro, el Claudio Porque Tapia de Italia. en él, le doy un dato. En el año 2011, que ya se percibía esta crisis humana, digamos así, ¿ok? El jugador, que ya no era jugador, Baggio, fue convocado por la federación y le dijeron, bueno, hacenos un plan para volver a hacer cambios abismales y tener un plan para volver a la selección que tuvimos. Y él lo hizo, 900 páginas, con un montón de ideas, como por ejemplo, instituir un gran equipo a nivel nacional de observadores que iban a las escuelas para señalar los chicos que mejor jugaban y después seguirlo paso a paso. Imponer un número máximo de 3 extranjeros en los equipos de primera. Y, o sea, un montón de medidas que iban a hacer, que iban a provocar una resurrección del fútbol italiano. Pero este panfleto prácticamente lo pusieron en un cajón y se olvidaron de esto. Y el asunto siguió así, porque el poder de la guita es el más potente. Claro, claro. Ahora, Guido, no es de ahora, ¿no? Este divorcio que ya viene hace rato, porque ya es el tercer mundial que se pierde Italia, pero ya viene de otros dos que también lo sufrieron, lo padecieron. Hay un divorcio clarísimo entre el hincha y la nacional, ¿eh? Y la selección. Hay una especie de boicot simbólico, ¿no? Si se quiere, hacia el producto fútbol en Italia, de parte de la gente. Sí, 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 porque en la cancha no anda más la cantidad de gente que iban antes. El fútbol no es, o sea, es un deporte mucho menos seguidos que en otra época. Al punto tal que el ministro del deporte, Modio, y hará una reunión mañana muy importante para refundar desde la base todo el fútbol. Van a haber cambios abismales y se va finalmente a tener un pato programa para volver a empezar a creer en el fútbol que hasta muy pocos años atrás era un deporte de gran importancia nacional. Ahora los chicos, por ejemplo, no lo siguen más. El sueño de un chico no es más ser jugador de fútbol, es ser influencer, porque prácticamente el fútbol no le llega al corazón como llegaba Claro. antes. Son 12 años sin mundiales, mucho tiempo. O sea, tenés que sumale, esperar a 20, claro, 30 ahora. y sumale a 20, son más 16. O sea, Italia va a estar 16 años afuera de mundiales y veniendo de los últimos dos que jugó, eliminado en primera ronda. Después de ser campeón del mundo, porque hay que acordarse que Italia, con lo que hablábamos antes, Guido, fue campeón del mundo en el 2006 y a partir de ahí se jugaron
4 mundiales más el que viene, los 2 quedó en primera ronda, los 2 primeros eliminados, y los otros 3 no los jugó. O sea, jugó 6 partidos en 5 mundiales para un equipo que, Sí. junto con Alemania, están atrás de Brasil en títulos. Brasil tiene 5, Italia y Alemania tienen 4. Y hace 3 mundiales que no lo juega. Es increíble. Y bueno, Sí. pero lo que dice Guido es verdad. Ahora, lo loco, Guido, como decimos nosotros acá en Argentina, es que esto del fútbol italiano en los extranjeros se viene viendo hace mucho. O sea, era crónica de una muerte anunciada. O sea, estos cambios que vos decís que va a haber ahora, quizás lo tenían que haber hecho hace 4 años, cuando quedaron eliminados de Qatar 2022. 4 años. Y se dejaron estar. Mira, nosotros tuvimos, ¿verdad? Somos unos genios, porque hicimos pelota a la pelota. Claro, claro. ¿Me sí, entendés? sí, O sea, desde 2011 que el problema existe de forma muy profunda, es estudiado, y vuelvo a repetirle, Baggio, que es un jugador, un personaje extremadamente inteligente, ya había dicho los cambios que había que hacer. Y nada, no le dieron bola. como pasan muchas cosas de Italia. Italia era en el 1991 la cuarta potencia mundial, Sí. ahora es la número 16. Sí, La sí, economía sí. italiana está verdaderamente en una... Hoy, ¿qué día es de la semana? 1 de abril, miércoles. Exactamente, estamos en ese miércoles, verdaderamente, porque pensar, por ejemplo, pensar a una cosa así, en Italia no hay más una industria automotriz, porque el único que produce coches italianos en Italia es un argentino, ¿Quién? el que produce la Sonda, ¿me entendés? Porque la Fiat no es más italiana, Ah, claro. la Alfa Romeo no es más italiana, la Lancia desapareció del mapa, Maserati también, y ahora Ferrari, el Can, que es l'Agnelli, Agnelli, la familia Agnelli, el nieto claro. del grande Agnelli, Que tiene la Juventus. quiere vender a los Emiratos Árabes. Claro. O Que sea, tiene la chicos, familia que tiene la Juventus. exactamente, y vamos verdaderamente al charango. Tremendo. O sea, es una nación perdida y una nación que puede producir todavía un montón de genio, y lo vemos también en el deporte. Falta de organización y sobre todo de bocho, de voluntad de hacer la cosa. Bueno, se habla, Guido, de una refundación, que hay un plan, imagino, real, ¿no? Para, de repente, porque ya tocaron fondo, de empezar como a sacar Claro. la cabeza afuera en cuanto a copiar modelo. Copiar Sí. el modelo alemán del 2000, el sí. modelo español, digo, y no simplemente buscar parches temporales, porque eso es lo que han Lo hecho primero que hasta tienen hoy que y hacer, no funcionó, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, Guido, lo primero que tienen que hacer Sí. es limitar la cantidad de extranjeros por equipo, como pasa acá en Claro. Argentina. Vos acá en la Liga Argentina, vos podés tener en un plantel inscripto en AFA 6 extranjeros, pero los 18 que salen a jugar, de los 22 que salen a jugar, 11 titulares y los suplentes, podés poner 5. O sea, el máximo en Argentina permitido extranjero es 6. Italia tiene que empezar por eso, a limitar la cantidad de extranjeros para que los futbolistas italianos que surgen lleguen a primera y se consoliden. Porque con tanto extranjero tapan a los futbolistas italianos. Exactamente, porque nosotros no podemos seguir, como diría el grande Enrique Pinti, en la nube de pedo en la cual estamos ahora. Es verdad. Pero Porque pará, la me verdad, quedo con esto, estamos- Guido. Me quedo con esto. Que decís que hay una suerte de apatía en la calle, que el sentimiento no es de decepción, de tristeza, Como que se la veían de venir. angustia. Como claro, que se la como veían que de venir, algún ¿no? modo ya estaban entregados, ¿no? Sí, ma le vuelvo a repetir. Yo me dije, yo vivo entre Roma y Buenos Aires, por eso el próximo martes voy a estar ahí. Y digo, pero yo estoy en este momento, estoy en Buenos Aires y me están hablando desde Roma. ¿Por qué estaban enojadísimos? Vuelvo a repetirte, yo desde ayer a la noche viví asamblea de consorcio con mi entrevista en Argentina, porque la bronca era más tachable en Argentina que no en Italia. Claro. En Italia decimos, bueno, los pelotudos se fueron al día miércoles, y saludos a los obispos, un besito al Papa, porque la verdad que Igual no te voy a se decir puede algo, hacer Guido. nada. Te voy a decir algo. A mí me duele mucho por los italianos, porque nosotros tenemos sangre italiana, somos descendientes. Claro. Me hubiera encantado ver a Italia en el Mundial. Pero, en el fondo te digo, por Gattuso, porque habló mal del fútbol sudamericano, se quejó de los cupos que tenemos en Sudamérica. Así que te digo, porque por Gattuso no estoy triste, ¿eh?
Por Gattuso no estoy triste. Allora, yo te Pero digo tampoco una es el cosa. culpable, No, Gattuso, no de estoy esto, culpando. me Digo parece que es no una estoy víctima yo. más. No. bueno. Lo que digo es por Gattuso no estoy mal porque está Italia bien. quedó Igual fuera. andás a ver si Gattuso ¿Por va a qué? continuar. Lo Nos aspetto, atacó. Oco, no te estoy, no voy a la comisaría a denunciarte, también está bastante lejos la 17 del barrio donde vivo, pero de Buenos Aires donde vivo. Pero tenés razón, y te digo más, yo Gattuso lo conozco bastante bien porque mi bisabuelos eran hinchas del Milan AC. Uf. Entonces, Gattuso cuando llegó al Milan, no sabía patear la pelota con los dos pies, le tuvieron que enseñar. Pero después lo que tiene muchísima polenta. Claro. Y ahí empezó a ser un jugador de técnica bacosero, de técnica esquimal, decimos así, Sí. pero con una grinta, una polenta impresionante. Y así le pasó como entrenador. Se toma bronca, dispara estupideces, tiene muchísima voluntad, pero hace errores que un entrenador Claro, de elite no así comete. no Sí, tendría sí, sí. que Bueno, hacer. Guido, no te quedará otra que alentar por la Argentina en la próxima Copa del Sí. Mundo. Imagino que también tenés mucha expectativa Claro, puesta en la lo escaloneta. hacen ya muchísimos Sí, italianos, sí. están más informados. Acá, otra cosa que se encuentra, que ahora muchísimos italianos están informadísimos sobre todo lo que pasa en la selección y a veces me llaman y me dicen, ¿te enteraste que fulano cambió de equipo? Digo, no, porque no estoy siguiendo en este momento el fútbol argentino. Así que hay un interés y por suerte hay también una voluntad, y no es una broma lo que le estoy diciendo, porque yo lo voy a hacer el próximo año, de trasladarse a vivir a la Argentina, porque ya acá, chicos, primer mundo, allá vamos, saludos al obispo y un besito al papa, Bueno. ya no existe más. Bueno, viste que a veces es necesario entrar en contacto con, por ejemplo, los guidos que nos muestran que tampoco la realidad en un país como decir, bueno, Europa, uno idealiza, romantiza y no es tan sencillo tampoco. Están en crisis y así nos lo cuenta Guido Gasoli, periodista italiano en Roma, tras la eliminación, tras quedar afuera otra vez, ¿no? De la Copa del Mundo Italia. Gracias por este tiempo, Guido. Abrazo, un Guido. placer y te damos la bienvenida la semana que viene acá. Cuando llegues a la Sí, Argentina, claro, nos visitas te acá en la esperamos. radio. Como no, como siempre hago todas las veces, al momento le mando un gran arrivederci desde la bella Roma. Arrivederci, Ciao, Guido. tutti afuera. Pasen la bomba, Ciao, mi pasen- Chao, chao. raccomando. Antes de ir a la tanda, Agus, para